Bien, vamos a darle continuidad a la clase de trazado de gráfica en coordenadas polares. Vamos ahora a ver cómo es que se encuentra la simetría con respecto al eje a 90 grados y analizar las dos condiciones que se deben de cumplir para que una ecuación sea simétrica respecto al eje a 90 grados. Vamos primeramente a presentar la situación gráfica. Vamos primeramente a dibujar el eje polar y el eje a 90 grados. Bien, entonces dibujando el eje polar, luego el eje a 90, vamos a obtener que aquí tenemos el polo. Este es el eje a 90, pi medio. Por acá tenemos 2pi. Por acá tenemos pi. Bueno, y no vamos a dibujar la parte del 3pi medio porque no nos interesa. Lo que vamos a tratar de es ver en qué consiste la simetría. Si nosotros tenemos acá un punto, luego tenemos otro punto, podemos entonces observar que este segmento, al unirlo para acá, al unir este otro segmento en este sentido, podemos ver que este punto es simétrico con este punto con respecto al eje a 90 grados. Cuando esta situación se da, entonces la curva es simétrica respecto al eje a 90 grados. Vamos ahora nosotros a explicar cuáles son las dos condiciones que se deben de cumplir para que una curva sea simétrica respecto al eje a 90 grados. Entonces, la primera condición que se debe cumplir, primera condición, y aquí vamos a tener la segunda condición. La primera condición es que si tenemos un punto r teta y lo vamos a sustituir por r pi menos teta, y la ecuación al hacer este cambio la ecuación queda igual como la original. La ecuación es simétrica respecto al eje a 90, pero si cambia no es simétrica. Y la segunda condición es siempre si tengo un punto r teta y lo sustituyo por menos r menos teta, y si la ecuación cambia no es simétrica. Entonces la ecuación que estamos trabajando nosotros, acuérdense que es r igual a 2 coseno de teta. Entonces lo que voy a hacer es sustituir, en vez de r pongo r que no cambia, y en vez de teta pongo pi menos teta. Entonces tendríamos r igual a 2 coseno de teta, pero en vez de teta voy a escribir esta expresión que aparece acá. Voy a escribir pi menos teta, pero eso es igual a escribir, aplicando la fórmula del coseno de la diferencia, esto es igual a coseno de pi coseno de teta. Si aquí es menos, aquí va a ser más, seno de pi por el seno de teta. Acordémonos que el coseno de pi vale menos 1 y el seno de pi es 0. Aquí vale 0 y este vale menos 1. De ahí resulta entonces de que r me va a ser igual a menos 2 coseno de teta. Y como esto da 0, queda de esta forma. Entonces fíjense ustedes de que la ecuación original es r 2 coseno y aquí me da r igual a menos 2 coseno. Quiere decir que no hay simetría. Vamos a plegar la segunda condición. Partimos de que r es igual siempre a 2 coseno de teta. Vamos a sustituir, en vez de r escribimos menos r y en vez de teta ponemos menos teta. Entonces va a quedar 2
coseno de menos teta. Entonces nos queda menos r igual, coseno de menos teta es coseno de teta por las fórmulas trigonométricas. Pasando de negativo a positivo, r igual a menos 2 coseno de teta. Fíjense entonces de que cambia la ecuación. Al cambiar, automáticamente decimos que no hay simetría. Entonces, no es simétrica respecto a 90 grados. Entonces ahí tenemos que no es simétrica respecto a 90 grados. Vamos ahora a explicar la simetría con respecto al eje polar. Entonces tenemos ahora, vamos a ver simetría respecto al eje polar. Vamos a ver la situación gráfica. Entonces dibujemos el eje polar para ver cómo es la condición de simetría. Dibujemos el eje polar. Ese es el eje polar, el eje 90. Entonces aquí tenemos pi medio, por acá tenemos pi, por acá tenemos 3 pi medio y por acá tenemos 2 pi. Aquí tenemos el polo. Luego entonces vamos a considerar un segmento. Por acá tenemos un punto, por acá tenemos un punto y por acá tenemos el otro punto. Entonces, si se cumple esta condición de que este segmento, luego tenemos el otro. Entonces, si este punto es simétrico con este punto respecto al eje polar, que es este que está acá, decimos que hay simetría respecto al eje polar de cualquier ecuación. Entonces esa es la situación gráfica que se da con respecto al eje polar. Entonces se dice que aquí hay simetría en el cuarto cuadrante. Entonces aquí la simetría se da en el cuarto cuadrante. Vamos a ver ahora las condiciones que debe cumplir para que la ecuación sea simétrica. Entonces vamos a escribir las condiciones. Entonces la primera condición, y aquí vamos a escribir la segunda condición. Correcto. La primera condición es que si yo tengo un punto r teta y lo voy a sustituir por el punto r menos teta y la ecuación no cambia, es simétrica. Si cambia, no es simétrica. Y la segunda condición es que si yo tengo r teta y lo voy a sustituir por menos r pi menos teta, si hago la sustitución y la ecuación cambia, no es simétrica. ¿Bien? Y si ocurre lo contrario, pues es simétrica. Entonces vamos a partir siempre que la ecuación que estamos analizando es r igual 2 coseno de teta. Voy a reemplazar r por r y en vez de teta pongo menos teta, entonces me va a quedar 2 coseno de menos teta. Pero el coseno de menos teta es coseno de teta, entonces me queda r igual a 2 coseno de teta. Como ustedes se fijan, no hay cambio, aquí es simétrico. Vamos a ver la otra parte. La ecuación es r igual 2 coseno de teta. Voy a sustituir, en vez de r pongo menos r
igual a 2 coseno, pero en vez de teta voy a escribir pi menos teta. Desarrollando, nos queda que menos r es igual a 2 coseno. Aplicando la fórmula, coseno de pi, coseno de teta, menos, aquí va a ser más, seno de pi por el seno de teta. Luego me queda que menos r es igual, coseno de pi, acuérdense que esto vale menos 1 y seno de pi vale 0. Entonces aquí me va a quedar menos r igual a menos 2 coseno de teta, y todo eso da 0. Al final entonces quedaría de que, pasando a positivo, r igual a 2 coseno de teta. O sea que no hay cambio, queda la ecuación original, con lo que se concluye que es simétrica la ecuación respecto al eje polar. Entonces es simétrica respecto al eje polar. Y aquí concluimos con este ejercicio, esperando que lo hayan comprendido para que les sirva de mucha utilidad para sus estudios. Nos vemos en el próximo video.